Hay voces que sin lugar a dudas nos llegan al corazón. Y ahora quiero que presten mucha atención a esta versión de la canción De mí enamórate que nos regala esta maravillosa cantante. Ya lo saben, chicos, que si les gusta la sección de artistas desconocidos del mundo, por favor no olvidarse de suscribirse y de regalarme ese like para que esta sección perdure en este canal. Vamos a verla. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Evidentemente a Fabiola le gusta muchísimo el soul, le gusta muchísimo el blues, le gusta muchísimo el R&B. Una voz oscura, una voz que sabe manejarse muy bien entre el forte y entre el mezzo, con finales muy aireados. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Fíjate el sonido tan diferente que le ha dado a esta canción. La ha dado vuelta por completo. Le hace inclusive las armonías, es decir, ella tiene un muy buen oído musical, sabe perfectamente lo que está haciendo y le da ese toque como más bien gospel a la canción. Una versión que tú no te esperabas de mí enamórate, completamente maravillosa. Mira que el día que de mí te enamores y yo. ¡Wow! Ese vibrato al final. Fíjate lo bien colocada que está la voz. Es decir, ella tiene unos tintes graves muy bonitos y muy profundos, pero fíjate, ha necesitado una toma de aire para hacer la escala ascendente, pero cuando viene esta nota, cuando viene el 2-5, se prepara, ancla el cuerpo, toma el aire y te da un 2-5 completamente espectacular que se saca de la galera. Y cómo cambia ese color de la voz, porque agrega lo que es el twang y la voz se vuelve como más brillante, como más estridente. Voy a ser feliz y con mucho amor ¿Ves? te protegeré y será un honor Brillante. dedicarme a ti. Fíjate, ha hecho un forte. En la cuarta octava, más allá de la mitad de la cuarta octava, suena completamente brillante su voz, tiene un lindo rango vocal y tiene una forma de pasar, de hacer transiciones. Fíjate que la voz suena como por momentos, como hace como un crack en la voz. Esto se llama cracking, esto que suena como un pitido, así como un poquito disfónico, como un sonido de una voz disfónica. Pues esta técnica la utilizan Sia, por ejemplo, que la utiliza pues muy evidente. Por ejemplo, Morissette Amon, que es una cantante filipina espectacular, también lo utiliza y ahora no me viene otra a la cabeza. Ella tiene muchas influencias sobre estas cantantes y sobre cantantes. Eso quiera Dios. Mira el vibrato, espectacular. Volvemos aquí a la escala. De amor, mucho amor, te protegeré y será un honor dedicarme a ti. Eso quiera Dios. Es una pena que solo tengamos 1 minuto 26 de esta maravilla vocal. ¿Todavía no se acuerdan quién es Fabiola? Pues no se preocupen que yo se lo soluciono en 3, 2, 1. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu ¿Y ahora qué? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Es una maravilla de niña, Dios mío. canto aquí en el alma, como un puñal Se me mete. sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Tiene una voz grande.
Es de ese tipo de cantantes que tienen esa voz grande, con un pedazo de torrente. Eso es Fabiola. Aquí dice Fabiola Rodas, ahora es Fabiola Roda. Pero ya aquí, que no sé de qué año será esto, apuntaba maneras un montón. Marinero, marinero, si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Te das cuenta cómo va cambiando la colocación. Ella logra diferentes sonidos y matices de la voz, simplemente pues activando más el twang, bajando la laringe para que suene con mucho más cuerpo, es decir, maneja velo del paladar, por lo tanto vas a escuchar una voz como que va cambiando por momentos ese color, ¿no? Es completamente maravillosa. Fíjate aquí, está en plena voz de cabeza. Este modo vocal todavía no lo habíamos escuchado en la versión de Mi Enamórate, pero como puedes ver, es una linda voz de cabeza. Y es un Mi de la quinta octava en este caso. Suena súper entero, un cierre cordal completo espectacular y una voz brillante. Voz de pecho. Voz de pecho. Fíjate que entre ay, la, la, hace un flip. Ay, la, ay, la, y aquí se mete. Es un la bemol en este caso y va subiendo. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Riquísimo canta, me encanta. Y además, otra cosa, tiene mucho carácter. Se nota el carácter, se nota que es imponente, aquí estoy yo, y la verdad es que la cámara pues la quiere, como se suele decir. Un palomito a volar que llevaba el pechuelito, ya casi para llorar. Esto es la famosa voz llorada. Y fíjate, justamente el gesto que está haciendo aquí es un llanto, el gesto que está haciendo aquí, y por eso consigue ese sonido de la voz. Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Canta dentro de su tesitura, está muy cómoda cantando en esta tonalidad. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Mucho más. Hay un poco de engolamiento justamente aquí al final. Va jugando entre el pianísimo, el mezzo, va al forte, vuelve. Está dando vuelta la canción, la verdad. Buenísimo, es cierto que en algunos momentos pierde, digamos, la frecuencia regular del vibrato, pero no nos podemos olvidar de que está cantando en vivo y en directo. Fabiola. Voz de pecho. Potencia a pleno. Se dan cuenta, ¿no? Está a viva voz, tiene mucha potencia en la voz. Atención. Ay, yo me esperaba un final un poco más largo, pero era así porque los músicos también cortan allí. Y termina en un La4, que es una zona de pasaggio, es una zona de pasaje de la voz para las mujeres. ¿Qué les puedo decir? Fabiola es completamente espectacular. Chicos, muchísimas gracias por taguearme en TikTok para que escuche esta pedazo de maravilla que es de Mi Enamórate, una versión espectacular de Fabiola que ojalá le llegue a Daniela Romo porque le va a gustar seguramente, como me gustó a mí, como les va a gustar a todos vosotros. Gracias, chicos, por apoyar la sección. Ya lo saben, suscribirse al canal, regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas y con este vídeo
esos talentos que tanto se lo merecen. Un besito enorme y hasta el próximo episodio. ¡Mua!